Capítulo 19. ¿Cómo conducir a las personas a Cristo? Lectura bíblica, Romanos 1:16 y 10:14, Primera a Timoteo 2:1 y 4, Marcos 16:15. En el mensaje anterior dijimos que después de haber creído en el Señor, uno debe testificar por el Señor. En este mensaje queremos hablar sobre las diversas maneras que podemos usar para conducir a otros a Cristo, pues si no sabemos cómo conducir a la gente a Cristo, temo que nuestro testimonio será en vano. Así pues, si deseamos conducir a la gente a Cristo, debemos hacer y aprender varias cosas, las cuales pueden dividirse en dos categorías. Primero, lo relacionado con acudir a Dios de parte de los hombres y, segundo, lo relacionado con ir al hombre de parte de Dios. Además, quisiéramos decir algo con respecto a la distribución de folletos. Número 1. Nos presentamos ante Dios de parte de los hombres. Inciso A. La oración es el fundamento para conducir a las personas a Cristo. Tenemos que hacer un trabajo fundamental a fin de poder conducir a otros a Cristo, y este es que antes de hablarles a los hombres, tenemos que hablar con Dios. Primero, tenemos que pedir delante de Dios y después podemos hablar con los hombres. Siempre necesitamos hablar primero con Dios y no con el hombre. Algunos hermanos y hermanas, a pesar de ser muy diligentes y dinámicos en llevar a las personas a Cristo, no oran por ellas. Una persona puede manifestar gran interés por el bien de los demás, pero si carece de la carga necesaria para interceder por ellos delante del Señor, ciertamente sus esfuerzos serán ineficaces. Es necesario que primero recibamos una carga del Señor antes de poder dar testimonio a los hombres. El Señor Jesús dijo: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, por ningún motivo le echaré fuera». Juan 6:37. Y en Hechos 2:47 vemos que día tras día el Señor era quien incorporaba a la iglesia a los que iban siendo salvos. Lo primero que debemos hacer es interceder por las personas ante Dios, pidiéndole que las entregue al Señor Jesús y las añada a la iglesia. A fin de que los hombres sean salvos, necesitamos pedir e implorar a Dios por ellos. Es difícil lidiar con el corazón de los hombres. Ciertamente, no es nada fácil hacer que una persona se vuelva de todo corazón al Señor. Por ello, primero tenemos que acudir a Dios y orar por dichas personas, pidiéndole a Dios que ate al hombre fuerte. Lucas 11:21 al 22. Después podremos conversar con ellas con toda libertad. Tenemos que presentar a estas personas delante del Señor, una por una, y orar por ellas fervientemente, antes de poder guiarlas eficazmente a Cristo. Las personas que saben conducir a otros a Cristo se caracterizan por el hecho de que saben orar. Si usted tiene dificultad en lograr que sus oraciones sean contestadas, tendrá problemas cuando trate de dar testimonio del Señor, pues si no puede confiar en la oración, le faltará la confianza necesaria para llevar a otros a Cristo. Por tanto, tienen que aprender a orar de una manera práctica y no dejar de atender este asunto. Inciso B. Llevar un cuaderno de registro. A fin de orar por otros de una manera apropiada, es necesario llevar cuentas de nuestras oraciones en un cuaderno de registro. Debemos permitir que Dios ponga en nuestro corazón los nombres de aquellas personas que Él desea salvar. Cuando usted recién fue salvo, ¿cómo supo a quién debía efectuar restitución? ¿Cómo supo a quién debía retribuir por algún perjuicio? Fue el propio Señor quien nos recordó el nombre de dicha persona y el asunto que teníamos pendiente con ella. Fue Él quien nos instó a efectuar restitución. Un día a usted le sobrevino cierto pensamiento, otro día se acordó de alguna cosa, y así, como resultado de haber sido iluminado, usted tomó medidas con respecto a cada uno de estos asuntos. Este mismo principio se aplica cuando se trata de conducir a otras personas a Cristo. Permitamos que sea el Señor quien ponga ciertos nombres en nuestro corazón, y cuando esto suceda, espontáneamente surgirá en nosotros una carga que nos insta a orar por dichas personas. Quizás el Señor ponga unas cuantas personas en nuestro corazón o, tal vez, unas cuantas docenas de personas. Al anotar estos nombres, lo más importante es anotar aquellos nombres que el Señor puso en nuestro corazón. No debemos sentarnos y producir una lista al azar, pues estaríamos perdiendo el tiempo. De hecho, nuestro éxito dependerá de cómo comencemos. Usted tiene que suplicar a Dios específicamente por algunas personas, nombre por nombre. De entre sus familiares, amigos, colegas, compañeros de clase y conocidos, espontáneamente le vendrán a la mente algunos nombres. Entonces surgirá en usted cierto sentir con respecto a ellos y tendrá el anhelo de que sean estos los primeros en ser salvos. Podemos hacer un registro que tenga 4 columnas.
La primera es para el número de orden, la segunda para la fecha, la tercera para el nombre y la cuarta para la fecha en que la persona recibe salvación. Esto hará que podamos recordar el número de orden que le asignamos a cada persona, la fecha en que comenzamos a orar por ella y la fecha en que se salvó. Si lamentablemente la persona muere antes de ser salva, podemos usar la cuarta columna para anotar la fecha de su fallecimiento. Una vez que alguien esté anotado en esta lista, debemos interceder por él con perseverancia sin desmayar. Debemos orar por esa persona hasta el día en que se salve o se muera. Si la persona todavía vive, debemos seguir orando por ella hasta que sea salva. Un hermano oró por un amigo suyo durante 18 años, hasta que éste fue salvo. No se sabe cuándo una persona será salva. Algunos son salvos después de un año, otros después de 2 o 3 meses. Ciertas personas parecen casos imposibles, pero con el tiempo se salvan. No debemos desmayar, sino que debemos orar con persistencia por la salvación de esas personas. Inciso C. El mayor obstáculo a nuestra oración son nuestros pecados. La oración nos pone a prueba y pone en evidencia cuál es nuestra condición espiritual delante del Señor. Si nuestra condición espiritual es apropiada y normal, las personas por las que oramos se salvarán una tras otra. Si intercedemos continuamente por ellas delante del Señor, al principio se salvarán una o dos y con el tiempo otras más. Las personas deben ser salvas con cierta regularidad. Si ha transcurrido un tiempo prolongado durante el cual el Señor no ha contestado nuestras oraciones, esto es un síntoma de que hemos contraído alguna enfermedad espiritual con respecto a nuestra relación con el Señor. Entonces debemos acudir al Señor en busca de luz, a fin de identificar el problema que nos aqueja. Nada obstaculiza tanto nuestra oración como nuestros pecados. Debemos aprender a vivir una vida santa en la presencia del Señor y rechazar todo aquello que sabemos que es pecado, pues si lo toleramos o lo tomamos a la ligera, nuestras oraciones serán estorbadas. Nuestros pecados tienen tanto el aspecto objetivo como el subjetivo. El aspecto objetivo concierne a Dios, mientras que el aspecto subjetivo tiene que ver con nosotros. En términos objetivos, los pecados constituyen un obstáculo para la gracia de Dios y sus promesas. En Isaías 59, del 1 al 2, se nos dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Salmo 66, 18 se nos dice: Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así pues, si uno no ha tomado las medidas apropiadas con respecto a sus pecados, estos se convertirán en un obstáculo para sus oraciones. Los pecados que no hemos confesado, aquellos con respecto a los cuales todavía no hemos aplicado la sangre de Cristo, constituyen un gran obstáculo delante de Dios y son la causa de que nuestras oraciones no sean contestadas. Esto concierne al lado objetivo. En términos subjetivos, el pecado hace daño a la conciencia del hombre. Cuando una persona peca, no importa lo que se diga a sí misma, ni cuánto lea la Biblia, ni cuántas promesas se encuentra en la palabra, ni cuánta gracia se encuentra en Dios, ni cuánto Dios haya aceptado a esa persona. Su conciencia todavía seguirá débil y oprimida. En 1 Timoteo 1:19 se nos dice: manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Un barco puede ser pequeño o viejo, pero no debe tener agujeros. De igual manera, nuestra conciencia no debe hacer agua, porque si hay una pérdida de paz, eso nos impedirá orar. Por lo tanto, hay obstáculos no solamente delante de Dios, sino también dentro del hombre. La relación entre la fe y la conciencia es exactamente igual a la de un barco y su carga, o sea, la fe es como la carga y la conciencia como el barco. Cuando el agua entra en el barco, la carga será dañada. Cuando la conciencia es fuerte, la fe también lo es, pero si la conciencia naufraga, la fe se desvanecerá. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. 1 de Juan 3:20. Si deseamos ser hombres de oración, debemos eliminar minuciosamente todo el pecado de nuestras vidas. Hemos vivido en el pecado por mucho tiempo, y si queremos ser liberados totalmente de él, debemos confrontarlo con toda seriedad. Tenemos que acudir a Dios y confesar todo pecado, poniéndolo bajo la sangre, rechazándolo y apartándonos del mismo. Entonces nuestra conciencia será restaurada. Una vez que la sangre nos limpia y nuestra conciencia es restaurada, nuestro sentimiento de culpa desaparece y espontáneamente contemplamos el rostro de Dios.
No le demos ninguna oportunidad al pecado, porque esto nos debilitará delante del Señor. Si estamos débiles, no podremos interceder por otros. Siempre y cuando el pecado permanezca, no seremos capaces de decir nada en nuestra oración. El pecado es nuestro problema número 1 y en todo momento, incluso a diario, debemos permanecer alertas para reconocerlo en cuanto surja. Si delante del Señor uno toma las medidas pertinentes con respecto a sus pecados, entonces podrá interceder por otros y conducirlos al Señor. Inciso D. Orar con fe. Otro aspecto muy importante es orar con fe. Si nuestra conciencia no nos acusa, es fácil poseer una fe prevaleciente y espontáneamente nuestras oraciones serán contestadas. ¿Qué es la fe? La fe es estar libres de toda duda. Es aceptar las promesas de Dios cuando oramos. Él desea que oremos y nos lo pide. Por eso dijo: «Mandadme acerca de la obra de mis manos». Isaías 45:11. Si oramos, Dios tiene que respondernos. El Señor Jesús dijo: «Llamad y se os abrirá». Mateo 7:7. Una vez que llamamos a su puerta, es imposible que Él se niegue a atendernos. Y puesto que Él dijo: «Buscad y hallaréis», es imposible buscar y no hallar. Puesto que Jesús nos dijo: «Pedid y se os dará», es imposible pedir y no recibir. Si no tenemos tal convicción, ¿qué concepto tenemos de nuestro Dios? Debemos saber que las promesas de Dios son fieles y fidedignas. La fe se basa en nuestro conocimiento de Dios. Así pues, cuando mejor le conozcamos, más prevaleciente será nuestra fe. Puesto que somos salvos y conocemos a Dios, podemos creer. No debemos tener ninguna dificultad en creer. Cuando creemos, Dios contesta nuestras oraciones. Aprendamos a ser personas llenas de fe desde el comienzo de nuestra vida cristiana. No debemos poner nuestra confianza en lo que sentimos o pensamos, sino en la palabra de Dios. Las promesas de Dios son como dinero. Ellas son tan eficaces como si fuera dinero en efectivo. De hecho, las promesas de Dios son la obra de Dios. Las promesas de Dios anuncian su obra, mientras que su obra es la manifestación de sus promesas. Tenemos que aceptar las promesas de Dios de la misma manera en que aceptamos su obra. Cuando creemos en la palabra de Dios y permanecemos firmes en la fe, en vez de dudar, veremos cuán reales son las palabras de Dios y cómo nuestras oraciones son contestadas. Inciso E. Debemos aspirar a ser personas de oración. Debe ser nuestra ambición llegar a ser personas de oración, es decir, personas poderosas delante de Dios. Algunas personas tienen más poder que otras delante de Dios, es decir, cuando ellas oran, Dios las escucha, mientras que cuando otras personas lo hacen, no son escuchadas. ¿Qué significa ser poderoso delante de Dios? Simplemente significa ser escuchado por Dios. Es como si Dios se complaciera en dejarse influenciar por cierta clase de personas. Hay personas que son capaces de ejercer influencia sobre Dios. Así también, no tener poder delante de Dios simplemente significa no ser escuchados por Él. Esta clase de persona puede pasar muchas horas delante de Dios y, aún así, ser ignorada por Él. Pero nosotros debemos anhelar que nuestras oraciones sean contestadas con regularidad. Debemos tener tal aspiración, pues ninguna bendición se compara a la de siempre recibir respuesta a nuestras oraciones. Tenemos que orar pidiéndole al Señor: que todas nuestras peticiones sean gratas a tus oídos. No hay nada más glorioso que lograr que Dios incline su oído a nosotros. Es algo tremendo que Dios nos tenga tanta confianza al grado que nos dé todo cuanto le pidamos. Al orar, al estar en la presencia del Señor, debemos mencionar los nombres de las personas por las que tenemos carga, una por una. Debemos considerar cuánto tiempo demora Dios en salvarlas. Si nuestras oraciones no han sido contestadas después de mucho tiempo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y someternos al escrutinio de Dios. Con frecuencia, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, es necesario que tomemos ciertas medidas con respecto a nuestra condición espiritual. Si nuestras oraciones no han sido contestadas, generalmente es un indicio de que estamos enfermos en algún área de nuestra vida espiritual. Por lo que, si seriamente no tomamos medidas al respecto, siempre fracasaremos. Por esto, es necesario mantener un cuaderno de registro, una lista, para ver si nuestras oraciones han sido contestadas o no. Hay muchos que ni siquiera saben si sus oraciones son contestadas debido a que no mantienen un registro detallado de las mismas. Por eso, los hermanos y hermanas que recién han sido salvos debieran dedicar un cuaderno para este propósito, con lo cual podrán saber si sus oraciones han sido contestadas o no, y si existe algún problema entre ellos y el Señor. Además, esto les permitirá saber cuándo necesitan examinarse ellos mismos y cuándo necesitan ser examinados por Dios.
Si a pesar de haber orado por un largo tiempo, todavía no ha recibido respuesta, debe darse cuenta de que debe haber algún obstáculo y que dicho impedimento siempre se debe a que algún pecado está afectando nuestra conciencia o que hay problemas con relación a nuestra fe. No es necesario que los nuevos creyentes se preocupen de aspectos más profundos de la oración. Ellos deben tener en cuenta únicamente su conciencia y su fe. Así pues, al estar en la presencia del Señor, debemos confesar nuestros pecados, tomar las medidas correspondientes con respecto a los mismos y rechazarlos. Al mismo tiempo, debemos tener plena confianza en las promesas de Dios. Si hacemos esto, las personas por las que oremos se salvarán una por una y llevaremos una vida en donde abundan las respuestas a nuestras oraciones. Inciso F. Orar diariamente. Debemos orar por todos los que nos rodean. ¿No hay nadie a su alrededor que necesite oración? ¿Cuántos compañeros de trabajo tenemos? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos familiares y amigos? Pidámosle siempre al Señor que ponga en nuestro corazón a una o dos personas específicas, porque cuando esto sucede, significa que Él tiene la intención de salvarlas por medio nuestro. Debemos escribir tales nombres en nuestro cuaderno de oración y orar por ellos constantemente. Para efectuar este trabajo de intercesión, necesitamos apartar un tiempo específico. Si decidimos orar por 1 hora, media hora o 15 minutos diariamente, debemos hacerlo a una hora determinada. De lo contrario, no haremos oraciones específicas y como resultado dejaremos de orar. Por ello, siempre debemos tener una hora fija para orar, sea 15 minutos o media hora. No debemos excedernos haciendo planes, por ejemplo para orar por 2 horas, pues a la postre no lo podremos cumplir. Es más práctico apartar 1 hora, media hora o 15 minutos. Siempre debemos tener una hora fija en la que oramos por aquellos que necesitan nuestras oraciones. No debemos descuidar tal hábito. Esta debe ser una práctica diaria. Después de cierto tiempo, veremos cómo los pecadores se salvan uno por uno. Inciso G. Algunos ejemplos de intercesión. Mencionaremos algunos casos que nos muestran cómo otros creyentes han realizado esta labor. Número 1. Un calderero. Después de ser salvo, un obrero que trabajaba en el cuarto de calderas de un barco le preguntó al hermano que lo guió a Cristo qué debería hacer por el Señor. Este hermano le respondió que el Señor escogería a algunos de sus compañeros de trabajo y los pondría en su corazón, y que cuando esto sucediera, orara por ellos. Aunque había más de 10 personas que trabajaban junto a él en ese lugar, el calderero recordó una de ellas en particular y se puso a orar por ella. Dicha persona llegó a enterarse de que este hermano oraba por él diariamente y se enojó. Sin embargo, algún tiempo después, esta misma persona asistió a una reunión convocada por un evangelista y al oír la invitación que el evangelista hacía al público para recibir al Señor, se puso en pie exclamando: «Yo quiero creer en Jesús». El evangelista le preguntó: «¿Por qué quiere creer en Jesús?». El hombre le respondió: «Porque una persona ha estado orando por mí, así que tengo que creer en Jesús». El calderero había estado orando por este hombre y aunque esto provocó su ira en un principio, a la postre el poder de la oración prevaleció y lo salvó. Número 2. Un joven de 16 años. Un joven de 16 años trabajaba como dibujante en una firma constructora. El ingeniero principal de esa compañía tenía muy mal genio e inspiraba temor en casi todos sus subalternos. Sin embargo, cuando este joven fue salvo, empezó a orar por este ingeniero. Aunque le tenía miedo y no se atrevía a hablarle, diariamente oraba fervientemente por él. Después de un corto tiempo, el ingeniero le preguntó: «Tengo más de 200 empleados en la compañía, pero siento que tú eres diferente. ¿Podrías decirme, por favor, por qué tú y yo somos tan diferentes?». El ingeniero tenía 40 o 50 años y el joven solamente 16. El joven le respondió: «Es porque creo en el Señor Jesús y usted no». Al oír esto, inmediatamente el ingeniero dijo: «Yo también quiero creer en él». El joven lo llevó a la iglesia y él fue salvo. Número 3. 2 hermanas. En Europa existen casas de huéspedes. No son hoteles, pero hospedan a viajeros. 2 hermanas que eran cristianas tenían una casa de estas en la cual solían hospedar de 20 a 30 personas. A ellas les perturbaba la ropa ostentosa de los viajeros y lo vano de sus conversaciones, así que las hermanas se propusieron ganarlos para Cristo. Sin embargo, no estaban seguras de poder lograrlo, pues los huéspedes eran muchos y ellas eran solo 2. ¿Cómo podrían ganarlos? Entonces se les ocurrió que la mejor manera de hacerlo
era sentarse una a cada extremo del salón durante la tertulia y orar por los huéspedes desde ambos lados. El primer día, después de la cena y mientras los huéspedes conversaban, cada hermana se sentó a un extremo del salón y ambas oraban por sus huéspedes uno por uno. A causa de ello, las bromas y la trivialidad de los huéspedes cesaron aquel día y se preguntaban qué había pasado. Una persona fue salva ese mismo día. Al día siguiente, una señora se salvó y poco a poco, uno tras otro, todos ellos fueron traídos al Señor. Es imprescindible que oremos. De hecho, la oración de intercesión es el primer requisito para llevar a otros al Señor. Tenemos que orar sistemáticamente, en forma ordenada, diaria y sin cesar, hasta que todos nuestros amigos sean salvos. Punto número 2. Ir al hombre de parte de Dios. No basta con acudir a Dios de parte de los hombres, sino que también debemos ir a los hombres de parte de Dios. Debemos hablarles de Dios. Hay muchos que no tienen temor de hablar con Dios, pero carecen del valor necesario para hablarles a los hombres. Debemos ser valientes para hablar con los hombres y decirles la clase de Señor que es nuestro Señor. Al hablar con los hombres, debemos tener en cuenta varias cosas. Inciso A. Jamás debemos enfrascarnos en disputas inútiles. En primer lugar, jamás se enfrasquen en vanas discusiones. Esto no quiere decir que jamás vayamos a discutir. El libro de Hechos consigna algunas disputas e incluso Pablo polemizó. Hechos 17:2, 17 al 18, 18:4 y 19. Sin embargo, las disputas inútiles no contribuyen a la salvación de ninguna persona. A veces vale la pena enfrascarse en alguna polémica, sobre todo si procuramos ser de beneficio para los que presencian tal discusión. Pero ciertamente debemos evitar discutir con aquellas personas a las que tratamos de salvar, debido a que generalmente las discusiones alejan a las personas en lugar de acercarlas al Señor. Si usted discute con una persona, ella posiblemente huirá. Muchos piensan que pueden conmover el corazón de los hombres con sus argumentos, pero en realidad esto jamás sucede. En el mejor de los casos, nuestros argumentos pueden resultar convincentes para la mente de los hombres, pero aun cuando ellos no puedan refutar nuestros argumentos, no habremos ganado sus corazones. Tales discusiones son ineficaces. Debemos esforzarnos por argumentar menos y testificar más. Basta con contarle a la gente que la paz y la alegría nos inundan desde que creímos en el Señor Jesús y que ahora aún dormimos mejor y disfrutamos más de nuestros alimentos. Nadie puede discutir con tales asuntos, solo pueden asombrarse. Usted tiene que hacerles ver que ellos no tienen la paz ni el gozo que usted posee y que por tanto ellos necesitan creer en el Señor. Inciso B. Debemos ceñirlos a los hechos. A fin de conducir a las personas al Señor, es necesario hacer hincapié en los hechos, no en las doctrinas. Simplemente recordemos cómo es que nosotros fuimos salvos. Ninguno de nosotros creyó simplemente debido a que pudo entender ciertas doctrinas. Muchos entienden las doctrinas, pero no creen. A cualquier hermano le será imposible guiar a otra persona a Cristo por medio de argumentos y doctrinas. El secreto para guiar a los hombres a Cristo es ceñirse a los hechos. Por ello, frecuentemente las personas más sencillas son las más eficaces cuando se trata de conducir a otros al Señor, mientras que aquellos que son expertos en doctrinas quizás no sepan cómo hacerlo. Algunas personas pueden predicar mensajes maravillosos, pero ¿qué fruto tiene ganar las mentes de los hombres si no pueden conducirlos a que sean salvos? Había un anciano que asistía a las reuniones de la iglesia porque consideraba que ello era una buena costumbre. Él no era salvo, pero asistía a las reuniones de la iglesia todos los domingos y hacía que toda su familia fuera con él. Pero cuando retornaba a su hogar, él seguía dando rienda suelta a su ira y profería toda clase de palabras soeces. Toda la familia le temía. Un día su hija, que era creyente, vino a visitarlo acompañada de la hijita de ella. El anciano llevó a su nieta a la iglesia y al salir, la pequeña examinó a su abuelo y le pareció que él no tenía el aspecto de un creyente, por lo que le preguntó: «Abuelo, ¿crees en el Señor Jesús?». Él le respondió: «Las niñitas deben mantener su boca cerrada». Después de dar unos cuantos pasos, la niña le dijo: «Tú no pareces que eres uno que ha creído en Jesús». Otra vez el anciano le dijo: «Las niñas deben mantener su boca cerrada». Poco después, ella preguntó: «Abuelito, ¿por qué no crees en Jesús?». Esta niñita se había percatado de un hecho. Su abuelo no asistía a las reuniones de la iglesia como corresponde a un creyente. Aquel anciano, que de otro modo era tosco y difícil de tratar, se hizo más asequible a raíz de las preguntas que le hizo su nietecita. Aquel mismo día recibió al Señor.
Se requiere de cierta habilidad para predicar el Evangelio. Uno tiene que conocer la manera en que Dios trabaja antes de poder predicar el Evangelio. Es posible que una persona predique conforme a las doctrinas correctas y logre atraer multitudes que quieran escuchar sus mensajes y, aún así, tenga que despedir a dichas multitudes sin haber logrado que ninguno se salve. Si uno sale a pescar con un anzuelo recto, no pescará nada. El anzuelo tiene que ser curvo, si se quiere pescar algún pez. Asimismo, aquellos que conducen a la gente al Señor deben saber cómo usar un anzuelo, es decir, usar solamente las palabras que pueden pescar a la gente. Por ello, si no podemos ganar a las personas con las palabras que usamos, debemos esforzarnos por cambiar nuestra manera de hablar. Si nos concentramos en los hechos, nuestras palabras tendrán la capacidad de cautivar y atraer a las personas, pues tales palabras podrán conmover a los demás. Inciso C. Debemos tener una actitud sincera. No tratemos de profundizar en muchas enseñanzas, más bien procuremos hacer referencia a los hechos. Y esto debe ir acompañado de una actitud sincera, pues salvar almas no es un asunto trivial. Una vez conocí a una persona que anhelaba conducir a otros al Señor y estaba dispuesta a interceder por ellos en oración, pero tenía una actitud incorrecta. Esta persona solía bromear cuando hablaba del Señor, así que sus bromas menoscababan cualquier medida de poder espiritual que poseía. Como resultado, no pudo conducir a nadie al Señor. Tenemos que manifestar una actitud genuina. Nuestra actitud no puede ser la de una persona frívola o que le falta seriedad, sino más bien tiene que ser evidente a la gente que nos escucha que estamos dispuestos a hablarles de asuntos trascendentales que verdaderamente revisten de suma importancia. Inciso D. Debemos orar pidiendo una oportunidad para hablar. Debemos orar incesantemente para que Dios nos dé la oportunidad de hablar. Dios contesta este tipo de oración. Una vez por semana, cierta hermana reunía a un grupo de mujeres para estudiar la Biblia. Todas trabajaban en la misma compañía y ninguna creía en el Señor. La hermana observó que una de ellas, quien se preocupaba mucho por su manera de vestir, era muy altiva y no prestaba atención a nada de lo que ella decía. Así que comenzó a orar por ella y le pidió al Señor que le diera la oportunidad de hablar con ella. Un día sintió el deseo de invitarla a tomar el té, y puesto que a esta señora le encantaba charlar, aceptó la invitación. Cuando llegó, la hermana le animó a creer en el Señor, pero ella respondió: «No puedo creer, porque me gustan los juegos de azar, me fascinan los placeres y no quiero renunciar a nada de ello. No puede creer en Jesús». La hermana le respondió: «Si uno desea creer en el Señor Jesús, no puede seguir participando en juegos de azar. Todo el que quiera creer en el Señor Jesús tiene que renunciar a la vanagloria de este mundo. Así pues, tienes que renunciar a todo ello si deseas creer en el Señor Jesús». Aquella mujer le dijo: «Es un precio demasiado elevado, no podré pagarlo». La hermana le dijo: «Espero que cuando estés sola en tu casa reflexiones al respecto». Después de decir esto, la hermana continuó orando por ella. Cuando llegó a su casa, esta mujer se arrodilló a orar. Después de haber orado, en un impulso se dijo: «Hoy he decidido seguir al Señor Jesús». Ella sufrió un cambio repentino. Ella misma no podía explicarlo, pero su corazón se tornó al punto que cambió su manera de vestir y ya no lo hacía como antes. Una serie de cambios maravillosos fueron sucediendo uno tras otro en su vida. En el lapso de un año, muchas de sus compañeras de trabajo, una por una, fueron conducidas al Señor. Quizás pensemos que es difícil hablarle a alguien, pero si oramos por él, el Señor nos dará la oportunidad propicia para hablarle y esa persona cambiará. Al principio, aquella hermana que conducía estudios bíblicos en su casa había sentido temor de hablar con esa mujer porque ella era muy arrogante y creía saberlo todo. Pero un día el Señor le puso la carga de orar por aquella mujer y otro día le dijo que fuera a hablarle y la hermana, desechando sus consideraciones, le habló del Señor. Por una parte necesitamos orar y por otra debemos aprender a abrir nuestra boca. Después de orar por una persona durante algún tiempo, el Señor les dará el sentir de hablarle a esa persona. Entonces tendrá que hablarle acerca de la gracia del Señor y de lo que Él ha hecho por usted. Tal persona no podrá ofrecer resistencia alguna porque no podrá negar lo que el Señor ha hecho en usted. Los hermanos y hermanas que recién han sido salvos deben orar diariamente por la oportunidad de hablarle a otros. Es una lástima que muchos que han sido salvos por varios años no se atrevan a hablarles a sus familiares y amigos. Quizás, debido a ese temor, hayan perdido muchas oportunidades que les estaban esperando. Inciso E. Hablar a tiempo y fuera de tiempo. Dijimos anteriormente que debemos orar antes de hablarle a una persona. Sin embargo, esto no significa que si no hemos orado no podamos hablar.
Debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando toda oportunidad que se nos presente. Incluso podemos hablarle del Señor a alguien al que tal vez sea la primera vez que lo veamos. Ustedes no saben lo que les falta. Siempre tomen la oportunidad de hablar. Tenemos que estar siempre preparados para abrir nuestra boca. Aunque es importante orar por quienes figuran en su cuaderno de registro, no debemos dejar de orar por las que no conocemos personalmente. Debemos orar diciendo: Señor, por favor salva a los pecadores. Cualesquiera que sean, sálvalos. Asimismo, siempre que nos encontremos con alguien y sintamos en nuestro corazón un intenso deseo de hablarle, debemos hacerlo. Si no prestamos atención a este sentimiento que nos insta a hablar a algún desconocido, habremos dejado que un alma se nos escape. No debemos permitir que tantas almas se nos escapen de las manos. Tenemos la expectativa de que todos los hermanos y hermanas testificarán fielmente del Señor y así conducirán a muchos a Cristo. Inciso F. Estudiarlas cuidadosamente. Cada vez que guiemos a una persona al Señor, tenemos que analizarla cuidadosamente, como un doctor que estudia minuciosamente el caso de cada uno de sus pacientes. El médico no puede recetar la misma medicina a todo el mundo. Él le da una medicina en particular a un paciente específico. Lo mismo sucede cuando conducimos a las personas a Cristo. Nadie puede ser doctor sin haber estudiado medicina. De la misma forma, nadie puede guiar a ningún hombre al Señor sin haberlo estudiado. Algunos hermanos son muy eficaces en su labor de salvar a los incrédulos porque los han estudiado primero. Al comenzar la obra de llevar a los hombres a Cristo, un nuevo creyente debe laborar arduamente para estudiar cada caso. Tenemos que averiguar por qué una persona aceptó al Señor. ¿Qué palabra hizo que abriera su ser y por qué otra persona no lo hizo? ¿Por qué alguien, después de escuchar atentamente por un momento, se escabulló? ¿Por qué una persona aceptó al Señor después de haberse opuesto a ello anteriormente? ¿Por qué los peces no pican después de uno haber esperado por bastante tiempo? Debemos averiguar siempre la razón por la que el Espíritu actúa y también por la que no actúa. Si no podemos conducir a otras personas a Cristo, no debemos echarle toda la culpa a otros. Quienes saben conducir a la gente al Señor se caracterizan por siempre examinarse primero ellos mismos cuando procuran identificar la raíz del problema. No podemos esperar en la playa con la esperanza de que los peces salten a la orilla. Ciertamente, conducir a la gente al Señor no es una tarea simple. Así pues, será necesario que dediquemos algún tiempo a examinar nuestra situación y averiguar dónde radican los problemas. Conducir a las personas al Señor es una habilidad y ésta se adquiere por medio de laborar con las personas. Ya sea que nuestra experiencia haya sido exitosa o no, siempre hay algo que podemos aprender de ella. Si fracasamos, debemos averiguar el motivo de nuestro fracaso. Si tenemos éxito, debemos identificar el motivo del mismo. Cualquiera que sea la situación que enfrentemos, es necesario averiguar qué motivó un resultado determinado. Si practica esto diligentemente, aprenderá muchas lecciones. Finalmente descubrirá algo muy interesante, que en lo concerniente al creer en el Señor, en este mundo solo existen unas cuantas categorías de personas. Así, al encontrar cierta clase de persona, a usted le bastará con hablarle de cierta manera para que ella acepte al Señor. Y si usted le habla de otra manera, dicha persona le contradecirá y se negará a creer en el Señor. Así pues, si usted sabe cómo tratar a esta clase de persona, usted podrá tener éxito con la gran mayoría de personas. Entonces, sabrá cómo tratar a las personas que estén en su registro y también sabrá cómo tratar a las personas que encuentre en su camino. En cuanto se encuentre con alguien, aprovechará de dicha oportunidad para darle testimonio y será capaz de determinar inmediatamente con qué clase de persona está tratando. Usted sabrá en su corazón cómo tratar a esta clase de persona y qué decirle. Es muy probable que dicha persona sea salva. Si usted estudia cada uno de los casos que le toque enfrentar, en 1 o 2 años llegará a convertirse en una persona muy hábil en ganar almas para el Señor. Usted comprenderá que se requiere de sabiduría para ganar almas. Con la misericordia de Dios, usted tal vez pueda conducir a algunos al Señor, quizás unas cuantas docenas o tal vez cientos. Si usted estudia detenidamente todos estos casos, llegará a ser una persona muy poderosa en lo que concierne a ganar almas para el Señor. Apéndice: la distribución de folletos. Inciso A. No está limitada por el tiempo. Durante los últimos 200 o 300 años, el Señor ha utilizado folletos para salvar a muchas personas. Una de las características especiales en cuanto a la distribución de esta clase de literatura es que no se halla restringida por el tiempo.
Si usted trata de testificar personalmente, estará limitado por el tiempo y por la disponibilidad de las personas con las que hable, pues ni usted podrá hablar durante 24 horas al día, ni tampoco su audiencia estará disponible en todo momento. Aun cuando usted tenga la capacidad de predicar un mensaje maravilloso, es posible que carezca de una audiencia en ese momento. Sin embargo, no estamos restringidos por el tiempo cuando se trata de distribuir folletos, pues uno puede repartir folletos en cualquier momento y estos pueden ser leídos a cualquier hora del día. Hoy en día son muchos los que simplemente no tienen tiempo para asistir a nuestras reuniones, pero esto no les impide recibir un folleto. Además, nosotros podemos distribuirlos a quienes transitan por las calles o a quienes en ese momento se encuentran ocupados en sus quehaceres, ya sea en sus cocinas o en sus oficinas. Esta es la primera ventaja que tienen los folletos. Inciso B. Los folletos pueden transmitir todo el Evangelio. Muchas personas son muy fervorosas dando testimonio del Señor y conduciendo las almas a Cristo. Sin embargo, su conocimiento es limitado y su capacidad para expresarse también. No pueden comunicar el Evangelio de manera cabal y adecuada. Por ello, además de procurar conducir a la gente a Cristo por otros medios, un nuevo creyente tiene que esforzarse al máximo por aprovechar sus ratos libres para seleccionar algunos folletos y distribuirlos. Esto le permitirá efectuar aquello que no podría hacer de otro modo. Inciso C. Los folletos no son afectados por consideraciones humanas. Además, la distribución de folletos tiene otra ventaja. Al predicar el Evangelio, hay ocasiones en las que no nos atrevemos a usar palabras fuertes delante de la gente, pero los folletos no tienen tal inconveniente, sino que pueden llegar a cualquier persona y decir todo lo que deseen. Todo aquel que predica el Evangelio se halla condicionado por sus circunstancias particulares, pero los folletos predican el Evangelio sin tener que ser afectados por factores humanos. Los nuevos creyentes deben aprender a sembrar semillas por medio de la distribución de tratados. Inciso D. Repartir folletos es una manera de sembrar. Otra ventaja de repartir folletos es que uno puede sembrar por todas partes. El Antiguo Testamento nos dice que debemos sembrar nuestra semilla en muchas aguas, Números 24:7. Se requiere de un esfuerzo considerable para hablar a una audiencia de 3, 5 o 10 personas, pero no hay ninguna dificultad en repartir 1000, 2000 o 3000 folletos en un solo día. Si una persona puede ser salva con uno de los miles de folletos que repartimos, eso es maravilloso. Los nuevos creyentes deben aprender a repartir grandes cantidades de folletos. Inciso E. Dios usa los folletos para salvar a las personas. Es indudable que los folletos son usados por Dios para salvar a las personas. Yo conozco a algunos que los deslizan debajo de las puertas, otros los introducen en los buzones de correo. Recuerdo un incidente en el que alguien recibió un folleto y lo tiró en la calle sin leerlo. Otra persona que pasaba por allí, al sentir que una tachuela de su zapato le molestaba, buscó algo que le sirviera de plantilla y no encontró mejor cosa que ese folleto que encontró en el suelo. Ya en su casa, cuando se disponía a reparar el zapato que le molestaba, vio el folleto y al leerlo fue salva. Hay muchos casos similares de personas que han sido salvas por medio de folletos y muchos de estos casos son verdaderamente maravillosos. Inciso F. Con mucha oración y un corazón dedicado. Un hermano que es recién salvo siempre debe tener folletos a la mano a fin de repartirlos en sus momentos libres. Al igual que cuando conducimos a los demás a Cristo, al repartir folletos debemos hacerlo con mucha oración y con la debida seriedad. Al repartirlos es igualmente bueno si podemos hablar brevemente o si permanecemos callados. Si el nuevo creyente pone en práctica esto, ciertamente le será de mucho beneficio.